Hoy, en la palabra gota a gota, el pastor y maestro Álvaro Torres comenzará su estudio Unicidad, porque solo hay un único Dios. La Biblia no es solo un libro espiritual, sino también un libro histórico, profético, que todavía transforma vidas. Es una alegría encontrar en él, desde el primer versículo, a un solo Dios, un solo Creador. Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Con ustedes, el pastor y maestro Álvaro Torres. Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a esta sección de reflexión doctrinal. Dios nos ha guiado a compartir con ustedes las verdades profundas de la Biblia, procurando hacerlo de la forma más simple y más sencilla para que todos podamos compartir. No se trata pues de hacer un estudio teológico técnico, pero sí un estudio teológico práctico, en el que yo comprenda las verdades de Dios y pueda exponerlas, practicarlas y enseñárselas a otros. Creo que el punto importante es que nosotros compartamos las verdades. Hoy yo quisiera comenzar hablando de la Biblia. Yo creo que el cristiano tiene una cosa buena, pero que le debilita la fe, porque la fe tiene un fundamento que puede ser razonable. En este caso es mirar la Biblia no solo como la palabra de Dios. Y parece mentira, pero el creer que es la palabra de Dios es un gran punto, pero si no tiene un fundamento parecería un fanatismo, en que yo creo que es la palabra de Dios porque a mí se me ocurre que sí y ya. Pero resulta que la palabra de Dios es un libro importante. Por la gracia de Dios, yo he tenido la oportunidad de visitar algunos lugares donde uno materializa la fe. En museos donde están los pergaminos o en bibliotecas famosas del mundo donde está la Biblia. Entonces uno se plantea una cosa. ¿Por qué, por ejemplo, en Londres tienen una sección muy grande del museo dedicada a cosas bíblicas? En un museo inmenso de grande donde hay cosas muy importantes, hay hasta una réplica de una puerta que sacó Sansón, tal como eran de la época. Entonces uno tiene que ser inteligente. No puede ser que sea tanta gente tan torpe que le gasten tanto dinero a exponer algo que es una falacia, que es solo un mito. Entonces, ver también los personajes que se han interesado en discutir la Biblia. Yo recuerdo que hace unos años en la ciudad de Barranquilla hicieron una encuesta entre 10 hombres importantes de la ciudad y les preguntaron cuál les parecía el libro más importante del mundo. 9 dijeron la Biblia y el 10º dijo el Evangelio según San Juan. Así que aunque sea un contexto cristiano, de todos modos esas personas no son torpes, eran personas inteligentes, educadas, de prestigio, que consideran que la Biblia era un libro, si no el más importante para ellos, que para ellos dijo que sí era, pero si no fuera, igual ocupa un lugar destacado. Eso debe hacernos pensar. Y creo que si alguno no lo sabe, debe investigar y saber que la Biblia es uno de los documentos históricos más antiguos de la humanidad. Es decir, que no es un libro que escribieron ayer o unos aparecidos o que se puede desprestigiar tan fácilmente, porque no es verdad. Es decir, no es porque seamos nosotros cristianos, sino que sea la realidad de la vida. Uno de los libros más antiguos que tiene la humanidad es la Biblia. Ahí se lleva un poquito la ley de Moisés con el código de Hammurabi cerquita, pero es desde los albores de la humanidad. Entonces yo no puedo tomar un documento de ese tamaño, de ese prestigio, de ese peso cultural y decir, no, ese libro no tiene valor. Es una tontería de fanáticos cristianos, porque no lo es. Es decir, sea cristiano o no, le tocará estudiar la Biblia. Sea cristiano o no, le tocará discutir las teorías que están en la Biblia, aunque no sepa que está discutiendo esas teorías. Entonces creo que es importante para los creyentes, sobre todo,
y para cualquiera que nos escuche, enmarcar la doctrina que se está enseñando en su contexto histórico, cultural, académico, que tiene un peso muy grande. Si la humanidad no podría borrar la historia de la Biblia sin borrar parte de la historia de la humanidad. De hecho, muchos sistemas de educación, de negocio, de comercio, de cultura, de construcción, de agricultura, están en la Biblia. Es decir, que yo viví en Europa y me tocó vivir en España. España estuvo invadida por los árabes como 700 años. Entonces, uno se da cuenta, porque mis niñas fueron al colegio, que la historia que le cuentan a ellos no se parece en nada a la nuestra. Porque a ellos les toca, aunque no quieran, meterse con la Mesopotamia y con África, y a nosotros no nos enseñaron eso. A nosotros nos cortaron la historia. Pero eso, lo que sabíamos nosotros un poquito, lo supimos porque leíamos la Biblia. Una persona colombiana, no sé ni quién es Nabucodonosor. No saben. Es decir, a menos que haya leído algo de la Biblia, nadie lo menciona. En el colegio nunca me lo enseñaron. Pero uno se da cuenta que la Biblia tiene un ámbito cultural muy rico, muy importante. Entonces, estas creencias de que estamos hablando no salen del vacío, no salen de la imaginación de un inteligente moderno, sino que es una tradición de siglos y que tiene un fundamento. Por eso pensé que era bueno que nosotros hoy hiciéramos una pequeña introducción sobre lo que es el libro Biblia, porque no es solamente la palabra de Dios. A mí a veces me molesta que yo veo libros escritos de personas que quieren hablarnos de la iglesia cristiana, por ejemplo, y nos quieren citar otros libros para desmentir la Biblia. Pero no, es que la historia cristiana está en la Biblia. Y los otros libros de esa época salieron fue de ahí. Es decir, nadie sabe cómo eran los apóstoles o qué hacían. Está en la Biblia. Así que cualquier historiador, aunque sea Josefos, tuvo que leerlo de ahí. Tuvo que vivirlo cerca de los que nos narraron a nosotros las cosas como fueron al principio. Entonces, creo que es importante. A mí me ha servido como persona, en mi juventud, darme cuenta que la Biblia era el libro que es. Porque entonces lo tomé más en serio. Si no es un libro de poemas tontos o románticos de alguien hablando de su novia por ahí desconocida, sino que es un libro de Dios hablándole a la humanidad. Entonces creo que eso es muy importante. Después sí, al abordar el tema de la unicidad, en concreto, ya la creencia en un solo Dios, me gustaría que lo enmarcáramos en ese contexto bíblico y la forma como la Biblia lo plantea. Porque a veces uno, vuelvo y digo, se inventa formas. Pero no, el libro que nos dice de Dios y por lo que sabemos de Dios es este. Este es nuestro texto de estudio. Entonces, es importante que nosotros miremos qué plantean las Escrituras con respecto a Dios. Vamos a entenderlo hasta donde eso es posible. Yo recuerdo que un joven en Málaga, en España, me dijo: pastor, me quiero bautizar, pero tengo dudas. Yo le dije: yo soy pastor y tengo dudas. ¿Cómo? Sí. Yo le dije: a lo que tú le llamas dudas es al conocimiento limitado que tenemos y el cuestionamiento de lo que sigue más allá. Entonces yo me pregunto, ¿eso qué será? Y parece que yo no creyera, pero yo lo que estoy es cuestionándome lo desconocido. Entonces me dijo: bueno, está bien, pero entonces si usted me explica a Dios, yo me bautizo. Y yo: bueno, yo te voy a explicar a Dios. Pero si te lo explico bien, no te bautices. Me dijo: ¿por qué? Digo: porque Dios es inexplicable. Es decir, Dios es un ser que no tiene explicación. Nosotros lo enmarcamos en un vocabulario y en un contexto en el que sea palatable, que nosotros podamos digerirlo un poquito, que podamos probarlo.
pero no que a Dios se le puede explicar en términos humanos de forma radical. Pero en las Escrituras vamos a entender el concepto de Dios y sus atributos, definiéndolo como distinto a todo lo demás para que la idea no tenga equívocos. Es decir, yo veía una vez un programa de televisión en Estados Unidos, y son esos programas extravagantes americanos que traen cosas extraordinarias. Entonces hicieron un concurso y lo último era reconozca el personaje. Y quedaron de finales unas mujeres. Entonces a una la llevaron y pusieron 3 hombres. Ahí reconozca quién es este personaje. El esposo de ella estaba en Vietnam en la guerra. Y ella vio a los 3 hombres y cuando lo vio gritó el nombre de su marido y corrió, lo abrazó. Solamente le veía las piernas. Es decir, uno conoce a alguien cuando lo puede diferenciar de otros. Tener forma de que yo diga, no, este no es el mío, este es el otro. Para eso no solo debo conocer los otros, más bien debo conocer el mío muy bien. Si yo conozco el mío muy bien, yo enseguida digo, no sé quiénes son los otros, pero ese no es el mío es este. Entonces creo que aquel programita que decía, uno de estos animales es diferente a todos los demás. ¿Cierto? Esa es la idea, que nosotros podamos tener en la doctrina una diferenciación de Dios como único, como singular, como inconfundible, que no presente equívocos. Ya explicarlo a él en su naturaleza totalmente no sería Dios. Dios es Dios y por tanto es inexplicable. Es un ser que no se puede explicar. Todo lo conocido por el hombre, y aquí empieza nuestro problema, porque algunas teorías uno las cuestiona es porque no son inteligentes. Es decir, un hombre me dice, el hombre evolucionó de lo que sea, de una célula o del mono. Y entonces pues yo digo, ¿y cómo el hombre cree en Dios? Y no, es que el hombre vio unos fenómenos naturales que él no se pudo explicar y como le asustaron, entonces él se dio una idea de que sea algún ser superior. Eso desde el punto de vista evolucionista es una torpeza, porque hubo un simio que siempre vio los rayos y las centellas y la lluvia. ¿Por qué en un momento dado se iba a asustar por verlos? Es decir, no tiene sentido que él se asuste de una cosa que ha visto toda su existencia. Así que esa explicación no tiene sentido. Así que yo digo, nosotros tenemos que contemplar a Dios como la Biblia lo plantea, para que nosotros podamos entender en realidad qué es lo que pasó desde el principio, qué sucede. Pero nosotros tenemos problemas porque, por ejemplo, yo no he conocido a nadie que no se haya muerto o que no se vaya a morir. Entonces, para mí ese es un problema. Yo es que no, todo el mundo nace y se muere. Y todo lo que yo conozco tiene principio y tiene fin. Así que la lógica me lleva